Con una inversión aproximada de 16 millones de dólares se cubrirían los nuevos valores establecidos por el gobierno para los estipendios de los internos de medicina que ingresaron en el mes de septiembre a cumplir con el requisito académico previo a su graduación. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Tuvieron que mediar varias protestas, movilizaciones de los estudiantes del último año de medicina, conocido este periodo como internos rotativos, para que el gobierno finalmente acceda a devolverles este pago mensual, que es a manera de un reconocimiento por el trabajo que hacen los estudiantes del último año de medicina dentro de clínicas, hospitales y casas de salud en suma. Está ahora mismo con nosotros el doctor Francisco Pérez, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Quito. Doctor Pérez, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad para que la academia, la universidad, presente sus puntos de vista al respecto. Claro que sí, gracias por su tiempo, doctor. ¿Cuál es el punto de vista precisamente de la academia frente a este reclamo de los estudiantes que ha encontrado finalmente eco en el gobierno? Un reclamo absolutamente legítimo por varias razones, porque en primer lugar el papel que cumple el interno rotativo de medicina y de las otras carreras de la salud es crucial dentro de los servicios de salud. Es verdad que están en una etapa de formación, es el último año de su carrera como un requisito previo a obtener su título profesional en salud, pero al mismo tiempo están prestando su contingente, cubriendo las guardias, cubriendo muchas tareas que realmente los otros profesionales de la salud ya graduados, mayores, no la hacen, sino que precisamente están reservadas para el interno rotativo. Por otro lado, esto corresponde a lograr el conseguir nuevamente esos estipendios que tenían anteriormente los internos rotativos y que lamentablemente durante el Ministerio de Salud anterior, en el periodo anterior, se apareció un acuerdo interministerial entre salud y trabajo en el cual se rebajaban sin prácticamente ningún argumento técnico, más que aparentemente la parte presupuestaria, esos estipendios que reciben los internos rotativos. Entonces ya hace unos meses con la cohorte anterior de los internos rotativos ocurrieron las protestas. Protestas en la calle, protestas a nivel de la Asamblea Nacional, con los ministerios propiamente, con el apoyo de sus universidades, como no podía ser de otra manera, para que se restituyan esos estipendios. Y en efecto, eso se logró. Lamentablemente fue una medida que fue solamente un parche en ese momento, porque a quienes estaban iniciando su internado rotativo en ese momento se les reconoció el estipendio anterior, pero en cambio se dejó sin cubrir a las nuevas cohortes. ¿Qué es lo que ocurre a partir del 1 de septiembre? Bueno, ya desde los últimos días del mes de agosto, cuando los internos rotativos estaban preparándose, tenían ya asignada su plaza dentro de los servicios de salud del país y estaban preparándose para iniciar su año de internado rotativo. Ellos tienen que acercarse a los hospitales para firmar su contrato, su convenio, para recibir el estipendio y para prestar su contingente ahí. Se encuentran con la noticia de que ahora iban a recibir nuevamente el estipendio que indicaba ese acuerdo interministerial 345, es decir, una rebaja sustancial. Casi de la mitad o más de la mitad. Más de la mitad de lo que estaba anteriormente. Entonces, eso por supuesto genera la preocupación de los estudiantes y genera la preocupación de las universidades porque realmente no se estaba respetando un acuerdo que se había alcanzado. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues simplemente que según las autoridades se estaba respetando el acuerdo interministerial que estaba vigente. Previamente a esto, la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Medicina, con el apoyo de todas las universidades que tienen carreras de la salud, habían llegado al punto de solicitar la inconstitucionalidad de aquel acuerdo interministerial. De hecho, en la ciudad de Cuenca se presentó realmente una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por la reducción de ese ingreso que tenían? Evidentemente, por la reducción del ingreso, pero además esto viene arrastrando otras cosas adicionales. Existe una norma técnica que regula el año de internado rotativo para las carreras de salud, en la cual también hay algunos aspectos que resultan perjudiciales para las universidades. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, toda la red pública, sumados a algunos servicios privados de salud que también prestan sus espacios para el internado rotativo. En caso de que
el número de estudiantes rebasara la capacidad instalada, es responsabilidad de la universidad ubicarlos. Entonces la pregunta viene, ¿y dónde los ubicamos? Y además de eso, la universidad tenía que hacerse cargo del estipendio de esos internos rotativos que no tenían plaza y tampoco tenían estipendio. Entonces son realmente cosas que todavía no se han resuelto. Es verdad que con el anuncio de los ministerios de salud y de trabajo que se hizo hoy en la mañana, se restituye el estipendio, pero realmente el problema de fondo todavía no está resuelto. Todavía no hay la garantía de que las cohortes nuevas, de que en el futuro puedan tener realmente las mismas condiciones adecuadas. Claro, ¿y hay algún análisis, algún estudio de que en qué momento, en qué año pueden eventualmente rebasar el número de estudiantes del interno rotativo a la capacidad de la red pública de salud y de algunos hospitales y clínicas privadas? Es posible que podría rebasar en unos 4 o 5 años en lo que se refiere a la respuesta que dieron las universidades frente a esta propuesta del Consejo de Educación Superior de hacer un rediseño de sus carreras, que trajo como consecuencia también que algunas universidades privadas, como la PUCE, incrementen la admisión de estudiantes, ¿no? Pero eso no lo hacen por sí solos, no es una decisión unilateral, es una decisión consultada con las autoridades y con los organismos reguladores, en este caso el Consejo de Educación Superior. Entonces el Consejo de Educación Superior, si es que aprueba un incremento de estudiantes porque la necesidad del país lo obliga así, porque todavía se necesita cubrir una brecha de médicos que necesita el país. Especialistas especialmente. Y luego esos médicos generales tienen que hacerse especialistas. Y entonces todo va de la mano. Entonces el momento que realmente se incrementa el número de estudiantes admitidos a las universidades, de la mano de este rediseño que se propuso conjuntamente con la Ley de Educación Superior de ese momento, que posteriormente fue reformada también. Entonces, estos estudiantes están ahora recién en los niveles iniciales de la carrera. Y claro, dentro de 4 o 5 años van a estar en su internado rotativo y por lo tanto van a estar en este problema. Yo pienso que es cuestión de analizar el asunto de fondo. Por ejemplo, si es que tomamos en cuenta que un interno rotativo está trabajando 80 horas a la semana, y a veces mucho más, porque las necesidades de la carrera de medicina es así de exigente y que a veces es necesario que el interno rotativo, habiendo cumplido con su guardia de 24 horas, tenga que quedarse horas adicionales para cubrir las necesidades de los pacientes, porque no pueden quedar abandonados y él no puede dejar, por más que haya terminado sus horas de trabajo, abandonar el servicio. Son mucho más de las 80 horas. Entonces, lo que se podría hacer es pensar en una redistribución. A lo mejor que no sea tan exigente en cuanto a horas la carga laboral de los internos rotativos, que sea menor, y que de esa manera los internos rotativos puedan ser redistribuidos. Que le bajen a la mitad, cual si se tratase de una jornada de un trabajador normal. Sí, y a lo mejor 40 horas a la semana. Sin siquiera llegar a tanto, porque podrían todavía tener las guardias nocturnas. Las guardias nocturnas de fines de semana en general suelen ser muy valiosas para el aprendizaje, porque el estudiante se enriquecen de la casuística, evidentemente. Evidentemente, ¿no? Porque están prácticamente recibiendo a todos los pacientes que durante 24 horas están acudiendo al servicio de salud y están teniendo una oportunidad magnífica para el aprendizaje. Pero eso tampoco puede dar pie a que haya también hasta cierto punto de abusos en cuanto al número de horas que los internos rotativos se quedan en los servicios. Ahora, doctor Pérez, el tema presupuestario, si usted bien lo señaló, ha sido una medida parche cuando fue creada. Este estipendio que perciben los estudiantes del interno rotativo debería ser parte del presupuesto general de la salud para que esté garantizado de alguna manera el pago, tomando en cuenta el crecimiento del número de futuros médicos que tiene el país y que va a tener el país. Todo tiene que estar enlazado, evidentemente. Tiene que estar dentro del presupuesto, tiene que ser algo que está perfectamente especificado. ¿A cuánto? O en estipendio o en porcentaje corresponde realmente ese estipendio del interno rotativo, que esté perfectamente definido. De tal manera que con un acuerdo interministerial no se lo pueda borrar de la noche a la mañana, sino que esté ya perfectamente establecido. Que suba a nivel de ley, dice usted, para que un acuerdo ministerial no lo pueda afectar. Y esa norma técnica tiene que de la mano ir, tiene que ser revisada
tiene que ser revisada en muchos aspectos precisamente para topar estos asuntos que se vuelven álgidos en estos momentos. Ahora, doctor Pérez, ¿el trabajo de los internos rotativos se produce solamente en las grandes ciudades o es a nivel nacional en todas las casas de salud de la red pública? Es a nivel nacional. Las plazas de internado rotativo las maneja el Ministerio de Salud Pública, más allá de que muchas de las plazas corresponden a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también de centros privados. Pero de todas maneras, el Ministerio de Salud Pública hace un pool de todas esas plazas disponibles y las presenta a nivel nacional. Hace conversaciones previas, cierto es, con las universidades para definir el número de egresados que van a tener para que puedan acceder a las plazas. Claro, mi pregunta iba orientada, por ejemplo, al hecho de que, voy a poner al azar, la ciudad de Latacunga, por decirle algo, o en la provincia de Bolívar, para ponerle más lejos de Quito, quizá en la mitad entre Quito y Guayaquil. Los internos rotativos todavía tienen clases y tienen que cumplir esta función dentro de las casas de salud. ¿Cómo hacen cuando estudian en Quito o en Guayaquil y les corresponde hacer su interno rotativo en provincia, por ejemplo? Las universidades tienen la obligación de tener sus tutores dentro de los hospitales, ¿no? Nosotros, en el caso de la PUCE, tenemos internos rotativos en la ciudad de Esmeraldas, en la ciudad de Ibarra, en los dos hospitales de Ibarra, tanto del Ministerio como de la Seguridad Social, y ahí tenemos contratados nuestros tutores. Entonces la universidad obviamente está cercanamente a ellos y tenemos coordinadores que están permanentemente haciendo visitas, en fin, de esos sitios para verificar que se cumpla con la parte docente también. La posición del interno rotativo es dual, podríamos decir. Es un servidor de la salud y al mismo tiempo está en su último año de formación. Entonces es obligación de la universidad tener sus tutores. Y de hecho todas las provincias del país están cubiertas con todas las 23 escuelas de medicina que existen al momento. Estamos dialogando con el doctor Francisco Pérez. Él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Quito. Hablamos sobre este reconocimiento, devolución del estipendio a los estudiantes del último año de medicina del interno rotativo. Quiero aprovechar su presencia, doctor Pérez, en estos pocos minutos que nos queda para conocer su criterio respecto del Código Orgánico de la Salud, que ha tenido un largo trámite en la Asamblea. Quisiéramos saber su punto de vista académico como decano de la Facultad de Medicina de la Católica. En primer lugar, falta un largo debate. Resulta hasta cierto punto penoso. Yo le venía escuchando al doctor Pérez Luce, por ejemplo, en la entrevista que ustedes le hacían anteriormente mientras me dirigía hacia acá, y uno de los puntos que topó es ese, ¿no es cierto? Precisamente el Código de la Salud. Es el Código de la Salud que está durmiendo durante largo tiempo en la Asamblea Nacional y que no ha sido topado. Se necesita un debate mucho más grande al respecto, porque es lo que va a determinar toda la actividad de salud en el país. Y por lo tanto ahí tienen que estar participando todos los actores, entre ellos la universidad. Sí han sido las universidades invitadas en algunas para tratar algunos de los artículos, en fin, pero de todas maneras siempre queda la sensación de que todavía no está perfectamente conocido. Siempre queda el recelo de que al interior de la Asamblea Nacional no se conozcan las consecuencias, sobre todo de ciertas decisiones que se van a tomar en cuanto al contenido del Código de la Salud. Los puntos más importantes que usted plantearía que se debata más, ¿cuáles son, por ejemplo? La situación de los servicios de salud, su organización, la atención del paciente y la seguridad del paciente, los deberes del médico y cómo debe responder frente a sus responsabilidades, todo lo que va de la mano de la tecnología y de lo que significa que los hospitales tengan las necesidades suficientes, cómo el sistema de salud debe responder a la realidad epidemiológica del país, la formación de recursos en salud. En fin, son un montón de temas que podrían ser en los que la universidad podría participar. Y por lo que veo son temas mucho más estructurales del quehacer médico, salubrista, que los que han entorpecido o han prolongado el debate, que es el uso terapéutico del cannabis, el aborto por violación, etcétera. Son asuntos puntuales definitivamente importantes para el sistema de salud, para la salud pública del país, que tienen que toparse, que tienen que discutirse, pero que no es
ahora se le ve más bien como un pretexto para no dar paso al resto del Código de la Salud y discutir ciertos otros puntos importantes. Este es el punto de vista del doctor Francisco Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Quito. Doctor Pérez, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista, muy gentil. Encantado. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.